Bienvenidos. Lo que voy a analizar hoy es una de las campañas militares más perturbadoras y legalmente cuestionables que Estados Unidos ha emprendido en décadas, una que está ocurriendo en este momento con poca atención pública y casi ningún debate democrático. El lunes 17 de febrero de 2026, el ejército estadounidense anunció que había llevado a cabo ataques contra 3 embarcaciones supuestamente involucradas en el tráfico de drogas en aguas latinoamericanas, matando a 11 personas. Fue uno de los días más mortales de la campaña de meses de la administración Trump contra lo que llama narcoterroristas. El total de muertos desde que comenzaron estos ataques en septiembre ahora supera las 145 personas. Déjenme explicar exactamente lo que está ocurriendo, porque la magnitud de lo que Trump ha autorizado rara vez se discute con la seriedad que merece. Desde principios de septiembre de 2025, la Marina estadounidense ha estado hundiendo embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental bajo la justificación de combatir el tráfico de drogas. Los ataques se realizan con helicópteros, aviones y buques de guerra. No hay advertencias. No hay intentos de captura. No hay debido proceso. Los ocupantes de las embarcaciones simplemente son asesinados. El Comando Sur de Estados Unidos emite declaraciones lacónicas después de cada ataque. La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y estaban involucradas en operaciones de narcotráfico. 11 narcoterroristas masculinos fueron eliminados durante estas acciones. Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida. La frialdad burocrática del lenguaje oscurece la realidad brutal. Seres humanos están siendo ejecutados sumariamente basándose en inteligencia que nunca se hace pública, sin juicio, sin defensa, sin verificación independiente. El primer ataque ocurrió el 1 de septiembre de 2025 contra una embarcación venezolana. Trump anunció personalmente que la Marina había destruido el barco y matado a las 11 personas a bordo, publicando un video del incidente. Fue una declaración de guerra no declarada. Desde entonces se han documentado 42 ataques contra al menos 37 embarcaciones, 11 en el Mar Caribe, 24 en el Pacífico Oriental, 2 en ubicaciones no especificadas y al menos un ataque contra un objetivo terrestre dentro de Venezuela. Y aquí es donde la campaña se vuelve aún más oscura. En al menos una ocasión documentada, el ejército estadounidense mató deliberadamente a sobrevivientes después de que un ataque inicial no eliminara a todos los ocupantes de una embarcación. Hubo un ataque de seguimiento específicamente para matar a quienes habían sobrevivido el primero. Legisladores demócratas y expertos legales han calificado esto como asesinato. Algunos lo han llamado crimen de guerra. Las investigaciones bipartidistas fueron lanzadas por los comités de servicios armados del Senado y la Cámara. La administración Trump y los legisladores republicanos insisten en que todo es legal y necesario. Argumentan que Estados Unidos está en conflicto armado con los cárteles de América Latina y que los ataques son una escalada necesaria para detener el flujo de drogas. Trump firmó una orden ejecutiva declarando que Estados Unidos está en conflicto armado no internacional con los cárteles. Designó al fentanilo como arma de destrucción masiva. Clasificó a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Todo esto para construir un marco legal que justifique ejecuciones extrajudiciales. Pero los críticos cuestionan tanto la legalidad como la efectividad de estos ataques. El argumento más devastador contra la campaña es simple. El fentanilo que causa la mayoría de las muertes por sobredosis en Estados Unidos no llega por barco, llega por tierra desde México, donde se produce con químicos importados de China e India.
Los barcos que Trump está hundiendo transportan principalmente cocaína por rutas marítimas tradicionales. Matar a cientos de personas en el Caribe y el Pacífico no hará ninguna diferencia mensurable en la epidemia de opioides que supuestamente justifica toda la operación. La administración ha producido una opinión legal clasificada que justifica los ataques letales contra una lista secreta de al menos 2 docenas de cárteles y presuntos traficantes de drogas, clasificándolos como combatientes enemigos. Pero esta clasificación es jurídicamente cuestionable. Estados Unidos no está en una guerra declarada y autorizada por el Congreso contra los cárteles. Los traficantes de drogas, por más violentos que sean, tradicionalmente han sido tratados como criminales con derechos al debido proceso, no como combatientes enemigos que pueden ser asesinados a voluntad. Antes de que el ejército comenzara a explotar barcos en septiembre, combatir el tráfico ilícito de drogas era manejado por las fuerzas del orden y la Guardia Costera. Los miembros de cárteles y contrabandistas eran tratados como criminales. La Guardia Costera ha continuado interceptando embarcaciones de tráfico de drogas e incautando narcóticos en el Pacífico Oriental sin el uso de fuerza letal. Esto demuestra que existen alternativas, que la elección de matar en lugar de capturar es una decisión política, no una necesidad operativa. Este año, familiares de 2 hombres trinitarios aparentemente asesinados en un ataque a una embarcación presentaron una demanda por muerte injusta, el primer desafío legal en un tribunal estadounidense a la política de Trump de atacar embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas en el mar. Es el comienzo de lo que probablemente será una larga batalla legal sobre los límites del poder presidencial para ordenar asesinatos sin supervisión judicial ni autorización del Congreso. Ahora quiero conectar esta campaña marítima con otro desarrollo inquietante que está creando tensiones entre Estados Unidos y México. Los drones de los cárteles se han convertido en un punto de conflicto que podría servir como pretexto para una escalada aún mayor. El 11 de febrero de 2026, el aeropuerto de El Paso, Texas, fue cerrado caóticamente durante la noche. El secretario de Transporte Sean Duffy anunció que la presencia de un dron de un cártel mexicano en el espacio aéreo estadounidense había provocado el cierre, que inicialmente se programó para 10 días. El Departamento de Guerra tomó acción para deshabilitar los drones, dijo un funcionario de la administración. Pero la historia se desmoronó rápidamente. Funcionarios gubernamentales y de aerolíneas, hablando bajo condición de anonimato, contradijeron la afirmación de Duffy. Dijeron que la FAA había cerrado el espacio aéreo debido a preocupaciones de que un sistema láser antidrones que el ejército estadounidense estaba probando en las cercanías podría representar riesgos para el tráfico aéreo. El liderazgo en Fort Bliss permaneció en la oscuridad sobre la decisión de cerrar el espacio aéreo y no fue informado cuando se levantaron las restricciones. El liderazgo se enteró en tiempo real, dijo un funcionario. 7 horas después, el cierre fue levantado. La FAA anunció que no había amenaza para la aviación comercial. Los vuelos se reanudaron normalmente. La congresista demócrata Verónica Escobar, que representa a El Paso, exigió explicaciones. Creo que la FAA le debe a la comunidad y al país una explicación de por qué esto sucedió tan repentina y abruptamente y fue levantado tan repentina y abruptamente. Este incidente revela el patrón de la administración Trump: crear crisis, exagerar amenazas y usar la alarma resultante para justificar acciones cada vez más agresivas. No hay evidencia de que los cárteles hayan atacado a Estados Unidos con drones. No hay evidencia de que vayan a hacerlo. Pero la narrativa de drones de cárteles amenazando el espacio aéreo estadounidense
Sirve a los intereses de Trump en crear una justificación para acción militar. Los expertos son claros sobre esto. Scott Brown, ex agente especial a cargo de investigaciones de seguridad nacional en Arizona, donde estuvo involucrado en los esfuerzos antidrones a lo largo de la frontera, lo explicó directamente. Es una incursión, no un ataque. Hay una diferencia marcada. Cuando escuché sobre el cierre del aeropuerto, mi preocupación fue: ¿es esto un pretexto para un contraataque de Estados Unidos? Carlos Pérez Ricard, un experto mexicano en seguridad, fue aún más directo. No hay evidencia de que los cárteles atacarían a Estados Unidos con drones, no tiene sentido para ellos. Pero tal narrativa sí sirve a los intereses de Trump en crear una justificación para acción militar. El Pentágono dice que hay más de 1,000 incursiones de drones a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México cada mes. Pero incursión no significa ataque. Los cárteles usan drones comerciales baratos principalmente para lanzar paquetes de drogas o para espiar a los agentes fronterizos estadounidenses y así evadirlos mejor durante operaciones de contrabando. La tecnología es cruda, versiones adaptadas de modelos comerciales disponibles en cualquier tienda. Sí es cierto que en partes de México alejadas de la frontera, los cárteles han usado drones para lanzar explosivos en ataques mortales. El cártel Jalisco Nueva Generación ha equipado drones comerciales con bombas rudimentarias para atacar a las fuerzas de seguridad mexicanas y civiles, particularmente en estados del centro de México como Michoacán. Pero estos ataques han sido contra objetivos mexicanos, no estadounidenses. Nunca ha habido un ataque de dron de cártel mexicano en suelo estadounidense o contra fuerzas del orden estadounidenses. Stephen Willoughby, director del programa antidrones del Departamento de Seguridad Nacional, testificó ante el Congreso en julio que es solo cuestión de tiempo antes de que estadounidenses o fuerzas del orden sean atacados en la región fronteriza. Pero esto es especulación presentada como certeza. Es el mismo tipo de exageración de amenazas que llevó a Estados Unidos a la guerra de Irak basándose en armas de destrucción masiva que no existían. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo el miércoles que su administración no tenía información sobre tráfico de drones a lo largo de la frontera. Es un rechazo implícito de la narrativa estadounidense. La oficina de Sheinbaum no respondió inmediatamente a solicitudes de comentarios sobre las crecientes tensiones por los drones de cárteles. La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo que Trump ha dejado todas las opciones sobre la mesa en respuesta a una pregunta sobre si los drones son un punto de conflicto en las relaciones bilaterales. Es el lenguaje de amenaza que Trump usa constantemente. Todas las opciones sobre la mesa significa que la intervención militar es posible. Y aquí es donde necesito que entiendan la conexión entre los ataques a barcos y el incidente de los drones. Ambos son parte de un patrón más amplio de escalada militar que está normalizando el uso de fuerza letal sin las restricciones tradicionales de la ley y el debido proceso. Vamos a empezar a golpear en tierra con respecto a los cárteles, dijo Trump en una entrevista con Sean Hannity en enero. Los cárteles están manejando México. Es muy triste ver lo que ha pasado con ese país. Esta declaración vino apenas días después de la captura de Maduro en Venezuela. El mensaje fue claro. Lo que hicimos en Caracas podemos hacerlo en cualquier parte. Trump ha presionado repetidamente a Sheinbaum para que permita el despliegue de tropas estadounidenses contra los cárteles mexicanos. Ella ha rechazado consistentemente. Le ofrecía a la presidenta Sheinbaum asistencia estadounidense para eliminar a los cárteles, dijo Trump, pero ella rechazó. Está muy asustada de ellos. La administración ha acumulado más de 7,000 soldados en la frontera con México.
Ha establecido zonas de defensa nacional donde el ejército tiene autoridad para detener y arrestar personas. Ha disparado contra decenas de embarcaciones, matando a más de 140 personas. Ha amenazado repetidamente con ataques terrestres en México. Y ahora está usando incidentes de drones, reales o fabricados, para intensificar la narrativa de amenaza. Déjenme ahora analizar lo que todo esto significa desde una perspectiva de economía política, porque los ataques a barcos y las alarmas sobre drones no son simplemente políticas de seguridad, son expresiones de una lógica imperial más profunda. Estados Unidos tiene un problema real con el abuso de opioides que ha matado a decenas de miles de personas. Pero este problema es fundamentalmente doméstico, es un problema de salud pública, de desigualdad económica, de desesperación en comunidades que han sido devastadas por décadas de desindustrialización y abandono. Las raíces de la epidemia de opioides están en Estados Unidos, no en el Caribe ni en México. La respuesta de Trump a este problema doméstico es proyectar la culpa hacia afuera. Son los cárteles, son los traficantes, son los mexicanos, son los venezolanos. Nunca son las empresas farmacéuticas estadounidenses que promovieron agresivamente los opioides. Nunca es el sistema de salud que falla a los adictos. Nunca son las condiciones económicas que producen desesperación. Siempre es un enemigo externo contra el cual se puede hacer la guerra. Esta proyección sirve múltiples propósitos, desvía la atención de las verdaderas causas del problema, proporciona chivos expiatorios convenientes para la ira pública, justifica la expansión del poder militar y de seguridad y alimenta las industrias que se benefician de la guerra, ya sea contra drogas, terrorismo o cualquier enemigo que pueda inventarse. Los contratistas de defensa que construyen los barcos, aviones y misiles que hunden embarcaciones en el Caribe no tienen interés en resolver el problema de las drogas. Tienen interés en perpetuar un conflicto que justifique más contratos. Las agencias de seguridad que reciben presupuestos expandidos para combatir cárteles no tienen interés en que la amenaza desaparezca. Tienen interés en que la amenaza parezca cada vez más grande para justificar cada vez más recursos. Y los políticos que construyen carreras sobre el miedo al otro, ya sea el inmigrante, el traficante o el terrorista, no tienen interés en soluciones reales. Tienen interés en problemas perpetuos que pueden explotar electoralmente. Trump entiende esto instintivamente. Toda su carrera política se ha basado en identificar enemigos y prometer destruirlos. Los mexicanos, los chinos, los iraníes, los cárteles, los narcoterroristas. La lista cambia, pero la lógica permanece. Siempre hay alguien a quien culpar, alguien contra quien hacer la guerra, alguien cuya destrucción supuestamente resolverá todos los problemas. Pero la guerra nunca resuelve los problemas que promete resolver. La guerra contra las drogas lleva más de 50 años y las drogas siguen fluyendo. La guerra contra el terrorismo lleva más de 20 años y el terrorismo persiste. Cada escalada produce más violencia, más resentimiento, más enemigos. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo mientras enriquece a quienes se benefician del conflicto y destruye a quienes quedan atrapados en él. Los 145 muertos en los ataques a embarcaciones no eran todos capos del narcotráfico. Algunos probablemente eran pescadores pobres reclutados para transportar cargamentos. Algunos probablemente eran personas en el lugar equivocado en el momento equivocado. Algunos quizás eran completamente inocentes. No lo sabemos porque no hay investigación, no hay juicio, no hay verificación, solo la declaración del Pentágono de que eran narcoterroristas y los cadáveres hundiéndose en el mar. Ahora quiero reflexionar sobre las implicaciones más amplias de lo que estamos presenciando.
porque estos ataques establecen precedentes peligrosos que van mucho más allá de la política antidrogas. El principio de que el presidente puede ordenar asesinatos extrajudiciales basándose en inteligencia secreta, sin supervisión judicial ni autorización del Congreso, es profundamente antidemocrático. Es el tipo de poder que los regímenes autoritarios reclaman. Es incompatible con el Estado de Derecho que supuestamente define a las democracias liberales. Obama estableció un precedente similar con los ataques de drones contra presuntos terroristas, incluyendo ciudadanos estadounidenses. Trump lo expandió dramáticamente. Ahora el objetivo no son solo terroristas en Afganistán o Yemen, son traficantes de drogas en el Caribe. Mañana podrían ser otros. La categoría de personas que pueden ser asesinadas sin juicio se expande constantemente y una vez establecido el precedente es difícil revertirlo. El siguiente presidente heredará estos poderes. Quizás los use de manera diferente, quizás los expanda aún más. Cada escalada hace la siguiente más fácil. México observa todo esto con profunda alarma. Las amenazas de ataques terrestres, la acumulación militar en la frontera, los incidentes fabricados como pretextos potenciales, la designación de cárteles como terroristas, que bajo la ley estadounidense puede justificar acciones militares. Desde la perspectiva mexicana, Estados Unidos está preparando el terreno para una intervención que violaría su soberanía y potencialmente desataría una violencia catastrófica. Sheinbaum ha intentado manejar las tensiones con una combinación de firmeza retórica y cooperación práctica. Ha rechazado las tropas estadounidenses, pero ha transferido prisioneros de cárteles. Ha criticado las amenazas, pero ha intensificado los despliegues mexicanos contra el narcotráfico. Es un equilibrio precario que puede colapsar en cualquier momento si Trump decide que la escalada es políticamente conveniente. Quiero cerrar con una reflexión sobre lo que todo esto nos dice sobre el momento histórico que atravesamos. Estados Unidos se presenta al mundo como defensor del orden basado en reglas, de los derechos humanos, del debido proceso. Critica a otros países por violaciones que comete rutinariamente. Condena ejecuciones extrajudiciales mientras hunde barcos y mata a 145 personas sin juicio. La hipocresía es tan obvia que ya casi nadie se molesta en señalarla. Lo que estamos presenciando es el abandono de las pretensiones que durante décadas definieron la política exterior estadounidense. Ya no hay ni siquiera el esfuerzo de justificar las acciones bajo principios universales. Es poder bruto, ejercido porque se puede, sin restricciones morales ni legales efectivas. Los muertos en el Caribe y el Pacífico no aparecerán en los titulares estadounidenses. Sus familias no tendrán acceso a tribunales que les hagan justicia. Sus historias no serán contadas. Son simplemente narcoterroristas eliminados, números en los comunicados del Pentágono, daños colaterales en una guerra que no terminará porque quienes la conducen no tienen interés en que termine. Y mientras tanto, la epidemia de opioides continúa. Los estadounidenses siguen muriendo de sobredosis. Las comunidades devastadas siguen devastadas, porque hundir barcos y amenazar a México no aborda ninguna de las causas reales del problema, solo proporciona el espectáculo de acción que permite a los políticos fingir que están haciendo algo mientras ignoran todo lo que realmente importa. Manténganse informados, manténganse críticos y nunca olviden cuestionar las narrativas que justifican la violencia en su nombre. Nos vemos en el próximo análisis.